Amigos, el señor ministro Jorge Nieto es ministro de Defensa, pero ha sido encargado por el gobierno para todos los temas de enfrentar el fenómeno de los huaicos y manejar también no solamente las estrategias de ejecución, de ayuda a los damnificados, sino del tema de la prevención. Y aparte de eso, obviamente, es un analista político reconocido con quien podemos hablar de diversos temas. Señor ministro, muy buenas noches. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias por estar aquí, señor ministro. Es curioso, pero cuando antes entrevistaba a un ministro de Defensa, los temas eran muy amplios a nivel de su cartera militar. Hoy los temas son más políticos y sociales que propiamente militares. Yo empiezo preguntándole, ¿a qué nos vamos a enfrentar y a qué nos estamos enfrentando en el tema social de las inundaciones, de los huaicos? ¿Qué se viene? ¿Febrero y marzo serán temas difíciles? Muy difíciles, pero quisiera abordar antes la primera parte de su intervención. En efecto, el tema de la acción en prevención de desastres y en acción para evitar las emergencias que se presentan es un tema que constitucionalmente le está asignada a las Fuerzas Armadas, que además hay una ley que autoriza su actuación de oficio, que es la ley de creación del CENEPRED, y que de hecho en la realidad las Fuerzas Armadas realizan permanentemente. Pero también es verdad que hay una elaboración doctrinaria a partir de los nuevos retos y de los nuevos riesgos que están ocurriendo en el mundo, que hace que las instituciones adecúen sus funcionamientos, su propia doctrina, para enfrentar estas situaciones nuevas. Lo que pasa es que siempre estábamos acostumbrados al rostro de defensa civil y no del ministro de Defensa en los temas de defensa civil. Pero el INDECI, que es, digamos, el rostro civil de la defensa frente a los desastres, está en el Ministerio de Defensa. Ha sido regresado al Ministerio de Defensa con un criterio práctico. En vez de producir una larga cadena de informaciones y de adecuaciones para poder finalmente actuar, lo que en la práctica lleva, digamos, a que esa cadena termine concluyendo finalmente la acción de las Fuerzas Armadas, lo que ha considerado el primer ministro y el presidente de la República es concentrar este conjunto de instrumentos en el Ministerio de Defensa para que nuestra capacidad de reacción sea aún más rápida. En el mundo, frente a este tipo de situaciones, frente a la forma en la que nos organizamos para enfrentar estos problemas, hay básicamente dos modelos y alguna combinación de ellos. Uno es la existencia de un protocolo de acción automático frente a estas emergencias. Ese protocolo hace que toda la Fuerza Armada, las Fuerzas Armadas de un país sepan más o menos qué es lo que tienen que hacer en ciertas situaciones. Si ocurre en el norte y es inundación, se activan la unidad 33, la 27 y la 19. Si es terremoto o sismo y ocurre en el sur, entonces actúan la 7, la 3 y la 5. Es decir, hay un protocolo que permite una reacción inmediata. Ese es un modelo. El otro modelo es la existencia de batallones de emergencia. Digamos, el ejemplo clásico que se da es el de la UME, la Unidad Militarizada de Emergencia de España. Son batallones permanentes que están dispuestos, habituados, equipados, con la logística necesaria, con los implementos necesarios para poder reaccionar. Nosotros hemos empezado una discusión a partir de esta situación. En medio de esta situación hemos empezado una conversación con los mandos de las Fuerzas Armadas, del Comando Conjunto, para ver de qué manera nosotros nos organizamos e incorporamos una organización de este tipo para enfrentar estas situaciones. ¿Cuál prefiere Jorge Nieto? Yo tiendo a inclinarme por la formación de batallones de emergencia, de unidades militares de emergencia, que en algún momento, si es que su capacidad de acción es llevada al límite, se pueda después activar un protocolo que nuevas fuerzas de las Fuerzas Armadas se incorporen bajo la conducción de estos batallones a la acción. Señor ministro, nos decía usted, va a ser muy difícil. Vamos a enfrentar situaciones muy difíciles en febrero y marzo. ¿Tiene usted información, sea del Senami o sea de otras instituciones, y tiene usted una idea de cuán difícil va a ser? Bueno, vengo precisamente de la primera reunión del Comité de por acuerdo de ellos dos y del apoyo del gabinete. Se ha hecho el día de la mañana de hoy. Hemos tenido nuestra primera reunión hoy en la tarde y hemos reunido a todos los organismos que tienen que ver con esta situación.
Una parte del trabajo, una parte de la reunión ha estado dedicada a hacer como el listado de los conocimientos científicos de los distintos organismos que existen, el CENAMI, CENAPREP, la ANA, que también es muy importante. Que a propósito, que ha dicho que tenemos una alta vulnerabilidad para los temas de huaicos y de deslizamientos. Bueno, eso es notorio, ¿no es cierto? Y además, yo diría una alta vulnerabilidad y una alta y reiterada vulnerabilidad. Necesitamos producir modificaciones de fondo una vez que pase la emergencia. Vamos a atender la emergencia, vamos a enfrentarla, y una vez que pase esa, yo creo que se requiere una discusión de fondo. Por ejemplo, en relación al tema de la habitación, la habitabilidad, el desarrollo urbano en el curso de las aguas de los ríos o en el espacio de las quebradas por las cuales vienen los huaicos. Yo lo he dicho de esta manera: no es que el río invada la ciudad, es que la ciudad ha invadido el río. Y entonces es natural, porque así es, que cada cierto tiempo viene el río, viene el huaico y reclama su lecho. Y por tanto, la gente más pobre, que es la que habita en estas zonas, pues acumula durante 8 o 10 años con mucho esfuerzo, un pequeño capital, una pequeña manera de moverse en la vida, y cada 8 o 10 años vuelve otra vez a empezar como una condena de Sísifo permanente, pero en el mismo sitio. Entonces necesitamos ahí tener una política, por un lado, muy rígida de regulación, que los alcaldes distritales, provinciales, los gobernadores cumplan con efecto, que el gobierno nacional sea muy firme en ese punto, pero al mismo tiempo una política de convencimiento y de oferta de nuevos espacios de habitación que les permitan desarrollar su vida de una manera mejor y más segura. Señor ministro, hoy leía justamente una página de correo que decía que el presupuesto para todo el tema de prevención y de atención es insuficiente. ¿El gobierno le va a dar presupuesto para atender? El último decreto de urgencia tiene precisamente como objeto dar recursos directamente a los municipios de los gobiernos regionales, y ha autorizado a todos los ministerios con capacidad de gestión presupuestaria y financiera para que gasten hasta el 40% de los fondos derivados del canon frente a esta emergencia. De modo que estamos haciendo el esfuerzo. Siempre los recursos van a ser insuficientes. Le pongo un dato. Para tener, por ejemplo, en una ciudad como Chiclayo, el alcantarillado profundo que evitaría estos aniegos, se necesitan alrededor de 1.200, 1.500 millones de soles. Ahora, esa es una ciudad. Tenemos varias en esa situación, de modo que sí requerimos una inversión muy grande para poder hacer estas obras, y allí hay que hacer el esfuerzo, porque es la manera de construir una mejor vida para la gente, una vida civilizada y más llevadera. Tacna, Arequipa, Puno, Huancavelica, Apurímac, Ica, ¿han sido atendidas, señor ministro? Han sido atendidas con toda la rapidez posible. De hecho, hemos venido revisando el día de hoy también cómo está la situación, por ejemplo, en Arequipa. Ya la parte de los efectos del huaico pasó, de provisión de agua de Sedapar en Arequipa, y entonces la ciudad ha estado con el agua restringida durante todos estos días. Esperamos que mañana, hoy es domingo, esperamos que hoy domingo eso sea restablecido y la ciudad vuelva a la normalidad. Hemos hecho el esfuerzo desde el punto de vista del Ministerio de Defensa de llevar camiones cisternas con agua a la ciudad de los lugares cercanos para poder apoyar esta situación, pero finalmente espero que el día de hoy se haya restablecido el servicio. Eso es lo que nos informó la gobernadora. Le preguntaba por esa zona, por la atención de lo que ya sucedió, pero lo que viene sucediendo en Chiclayo, en Piura, en el norte, ¿no es cierto?, y en otras ciudades, pues parece que se prolongará. En esos casos, ¿qué se está haciendo? En el caso de las ciudades del norte, Piura, Chiclayo, Lambayeque, Tumbes, lo que necesitamos sobre todo son bombas, motobombas para desaguar el emposamiento de las aguas. Porque no puede ir. Exactamente. Los últimos 2 días he estado dedicado a conseguir, a copiar, a comprar incluso con los otros ministerios motobombas que nos permitan enfrentar las circunstancias. El día de hoy, el día de ayer, hemos enviado vía aérea, hemos hecho prácticamente un puente aéreo llevando una enorme cantidad de motobombas. Siempre van a ser insuficientes porque las necesidades son mayores, pero creo que hemos acopiado un número razonablemente grande como para que podamos atender tanto la emergencia en Chiclayo, en Lambayeque, en Piura y en Tumbes. Y lo que viene inmediatamente, ya ha ocurrido, ya está ocurriendo, es la fumigación. Tenemos que evitar que el clima y el agua hagan ese trabajo destructivo
que generen epidemias como el dengue, que puede ser mortal. Y todos estos. Exactamente. Y entonces allí estamos haciendo el trabajo de fumigación con el Ministerio de Salud, estamos haciendo el trabajo de desagüe con el Ministerio de Vivienda y con Transporte, con las propias capacidades del Ministerio de la Defensa, pero al mismo tiempo hay que hablar con la población. Por ejemplo, la gente acopia agua en sus casas porque pues necesita para vivir el agua. Es necesario que esa agua esté tapada, porque es en esos depósitos de agua limpia que se le laven los recipientes, donde se desarrolla el vector que hace la transmisión de estas epidemias. ¿Perdón? ¿Viene el niño? Hay una discusión, hay quienes dicen que ya tenemos un pequeño niño costero, hay una discusión entre los científicos, los he escuchado con mucho interés, he aprendido mucho, pero aparentemente lo que tenemos es un doble fenómeno, que es lo que hace esto de un modo, es un fenómeno singular, inusual. Por un lado, el ciclón, el contraciclón, ¿no?, que hace que está muy lejos, está muy débil, y al mismo tiempo eso hace que el mar se caliente más de lo necesario. En el caso del centro del país 2 grados, en el caso del norte del país hasta 6 grados, evapora el agua, se generan nubes y como el viento es lento, pobre, poco, fuerte, entonces en vez de llegar a la zona alta de la montaña, lo cual tendría complicaciones a través de los huaicos también, pero tendría un efecto favorable, llenaríamos nuestros reservorios. Esta vez no, ha llovido en la parte media de la montaña andina y eso ha generado que este fenómeno sea inusual. En el caso de Arequipa, por ejemplo, se ha activado lo que interrumpió la carretera panamericana a la altura de la variante de Chumayo, una quebrada que no se activaba hace más de 80 años. Y en otros casos no ha sido la novedad del activamiento, sino el vigor y la fuerza del activamiento. Y lo peor es que eso no significa más agua en los reservorios. Lamentablemente no. Ahora, quiero decir una cosa que es importante. En el caso del centro de la ciudad, en el de Chosica, la carretera central, lo hemos visto con mucha claridad. Se hicieron trabajos de prevención para el fenómeno del niño anterior y estos han funcionado. Lo que ha discurrido a través de los huaicos en Santa Eulalia, en Chaclacayo, en Chosica, es básicamente agua y lodos ligeros. Los lodos pesados y las rocas, las piedras, han sido contenidas por estas mallas que se instalaron en su momento en las quebradas que se activaban y eso ha hecho que los daños sean bastante menores. De modo que es importante llamar la atención sobre todos, autoridades locales, provinciales, los gobiernos regionales y el gobierno nacional, sobre la importancia de la prevención. Por cada $1 invertido en prevención, ahorramos 10 en la emergencia y en la reconstrucción. Y en una cosa chiquitita, ministro, para su respuesta pequeñita, ¿se sabe cuánto nos va a costar? Bueno, estamos en ese cálculo, estamos trabajando precisamente para saber cuál es el monto de la reconstrucción, sobre todo. Sobre todo. Le propongo una pausa, pero antes de que siga, estamos trabajando, el primer ministro ha encargado al ministro de Vivienda que trabaje un plan de reconstrucción de viviendas afectadas, que no son pocas, tengo aquí la cifra, la podemos dar después, y al mismo tiempo se le ha pedido a otros ministerios que también trabajen para efectos de favorecer los pequeños negocios que han sido destruidos y que tenemos que hacer el esfuerzo por cobijar a esta gente y darle condiciones para que reconstruya su vida. Señor ministro, le propongo una pausa chiquitita y volvemos para tocar ya otros temas que seguramente son del interés de nuestros espectadores. ¿Cómo no? Volvemos.